Muy buenas, ¿qué tal? Mirad, hoy quiero compartir con vosotros dos ejemplos prácticos para que os podáis hacer una idea de cuáles son esas labores profesionales, cuáles son esos trabajos que son más adecuados para vosotros y que tienen más potencial para que al mismo tiempo que vosotros podáis servir con eso que estáis haciendo, también tenga el potencial de que podáis sentiros realizados, de que podáis recibir abundancia. Claro que sí, a todo el mundo nos gusta recibir prosperidad a través de esa labor o de ese trabajo profesional. Porque he querido hacer este vídeo porque hay mucha gente que viene a mis sesiones, ¿no? De carta natal, de revolución solar, de tránsitos, que vienen también con estas dudas referente al ámbito laboral, de que Almudena, realmente ahora mismo tengo dos caminos abiertos, tengo dos opciones laborales, dos opciones profesionales y no sé cuál es la más adecuada para mí. Entonces, claro, aunque yo tengo las sesiones bastante asequibles de precio, ¿vale? Pero sí que quiero aquí compartir esto para aquellas personas que a lo mejor no os podéis permitir una sesión. Aquí quiero compartir con vosotros aspectos generales, ¿vale? No voy a ir mucho al todo muy detallado porque evidentemente aquí tendría que estar con vosotros una horita y media, ¿vale? Viéndolo todo, pero para que al menos os vayáis con ese conocimiento, podáis analizar vuestra carta natal y ver un poquito los elementos que yo voy a tocar aquí para que vayáis enlazando detalles, información, podáis atar cabos y podáis un poquito ayudaros a vosotros mismos para ver realmente cuál es esa labor profesional que realmente está ahí para vosotros. ¿No? ¿Hacia qué camino tengo que dirigirme? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? ¿Qué es eso que yo he venido a entregar al mundo con todo eso que yo ya traigo de fábrica, ¿no? Entonces, mirad, os he traído, estos son dos cartas natales de dos personas reales que han pasado por mis sesiones, ¿vale? Por mi servicio y son bastante representativas, ¿vale? Son dos ejemplos sencillitos que quería compartir con vosotros. Antes de comenzar, quiero recordaros que os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a mi comunidad gratuita de WhatsApp en la que comparto información astrológica aterrizada a tierra a diario. Cada día os voy contando cositas sobre los tránsitos, en general también información astrológica como hago aquí, si queréis, y es totalmente gratis, ¿vale? Entonces ahí vais a estar en contacto conmigo más a diario. Quien quiera es bienvenido a la comunidad, ¿de acuerdo? Ya hay personitas y ya entre todos ya estamos aprendiendo cositas nuevas también. Entonces, bueno, mirad, vamos a pasar a desglosar este ejemplo que me parece muy interesante. Esta carta natal es de un chico, ¿vale? Que vino a mí en la sesión y decía que se le planteaban dos alternativas laborales. Es un chico de unos 35 años aproximadamente. Y él decía que estaba en un momento decisivo de su vida. Ya sabéis que ahora mismo también es como que, sobre todo aquellas personas que somos más sensibles, que estamos más abiertas un poco a realmente descubrir cuál es mi misión de vida, ¿no? ¿Qué es eso que he venido a hacer? ¿Cuáles son mis aprendizajes? En este camino de autoconocimiento, pues este chico ahora mismo estaba ante un momento de cambio, ¿vale? Un momento muy importante de su vida y decía que tenía dos opciones laborales disponibles. Por otro lado, por un lado le habían ofrecido trabajar en una oficina, como trabajar pues con un ordenador, de cara a atención al cliente, a través del teléfono, de llamadas, de internet, de redes, ¿no? Y entre cuatro paredes, ¿no? El típico trabajo tradicional de oficina sentado en un escritorio, en una silla, en una mesa, ¿no? Y luego decía que tenía él, por otro lado, otro deseo. Claro, todo esto él me lo cuenta antes de, porque yo siempre al principio de la consulta siempre os pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo de tu consulta? Aunque yo ya por adelantado siempre antes también os lo pregunto, pero bueno, siempre me gusta confirmarlo. Entonces luego él me planteó que tenía esa opción y que por otro lado tenía otro deseo que realmente él se sentía más identificado, ¿no? Que era un poquito trabajar un poquito más en contacto con la naturaleza, pero que lo veía como algo muy complicado, bueno, pues lo típico, ¿no? Que lo vemos como algo que está muy lejos de nosotros, casi imposible, esto no me va a llegar nunca, ¿vale? Y es un deseo que él tenía, pero que no se había atrevido nunca a accionar hacia esa dirección. ¿Qué pasa? Que yo aquí voy a su carta natal, ¿vale? Y aquí os he puesto una especie de numeritos para que lo veáis bien, ¿vale? Para que sepáis en cada momento de qué estoy hablando, porque si utilizo mi ratón me he dado cuenta en presentaciones anteriores que estoy utilizando el ratón, pero aquí, por ejemplo, no se refleja. Entonces, mirad, aquí,
Nada más entrar, el chico me pregunta cuál es, ¿no? Quiero saber qué salida profesional es la más adecuada para mí, dónde yo puedo hacer un mayor servicio al mundo, ¿no? Dónde me puede ir mejor profesionalmente. Entonces, aquí vemos claramente que esta persona en la casa 6, mirad, la casa 6 ya sabéis que se refiere a nuestras rutinas, a nuestros hábitos diarios, también a nuestro, claro, como hablamos de los hábitos diarios, esto también se refiere a esa tarea, ese trabajo que yo, profesional también, que yo realizo en mi día a día, ¿no? Porque es algo que forma parte de mi rutina, ¿vale? También se refiere, bueno, se puede referir también a cositas relacionadas con la alimentación, con la salud, etcétera. Pero claro, aquí directamente él me estaba contando todo eso y claro, mientras que él me lo contaba yo estaba diciendo, madre mía, aquí este chico tiene un sol en Sagitario, primero de todo, en la casa 6, ¿vale? Junto también tiene aquí a Marte en los primeros grados de Sagitario. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver? No hace falta tampoco que seáis súper expertos en astrología, pero si sabéis al menos los rasgos mínimos, vais a poder un poquito entender lo que os estoy diciendo, ¿vale? Porque voy a hablar muy en general. Entonces, mira, una persona que tenga aquí un Sol y un Marte en Sagitario en la casa 6, Sagitario, ¿qué es? Sagitario es ir más allá del horizonte. Sagitario es una persona que necesita estar aquí como que en su vida diaria necesita estar en contacto también con el aire libre. Marte es hacia dónde yo me impulso, hacia dónde yo acciono, qué es ese accionar que me sale de manera innata, de manera instintiva, eso por lo que me lanzo sin miedo y que ahí no tengo ningún, o sea, ahí disfruto en mi accionar, en hacer cosas, en dar lugar a acciones relacionadas con todo lo sagitariano, la naturaleza, estar al aire libre, estar en contacto, podría ser también a lo mejor trabajar pues en las calles, ¿no? Que estás un poquito más, pues no estás encerrado, sino que también estás en contacto con la gente. Esta persona necesita sentir sin duda que ese trabajo que realiza en su vida diaria, que forma parte de su rutina, está ligado a un bien mayor, a algo, tiene un sentido elevado. ¿Vale? Que tiene un fin no ya simplemente práctico, porque evidentemente también va a sentir esta persona que necesita que sea algo pragmático, útil, que está siendo útil al mundo, porque recordemos que también este emplazamiento es muy típico de Virgo, ¿no? Virgo se asocia mucho con la casa 6. Entonces esta persona necesita sentir que eso que él realiza es, de alguna manera está siendo útil al mundo, a la sociedad, a su entorno, a lo que sea, ¿vale? Entonces, ya simplemente, ya mirándonos simplemente esta zona número 1, ya el hecho que él me comentó al principio de que le habían ofrecido un puesto a trabajar en una oficina con un ordenador de atención al cliente a través del teléfono en redes y tal, automáticamente yo le dije, mira, no, ese trabajo no es para ti. Porque si yo a una persona con esta energía sagitariana tan elevada la metemos a una persona así, con estas características de Sagitario, la encerramos entre cuatro paredes, esta persona al final es como que muere en vida, va a perder la ilusión, no va a desempeñar su trabajo de la misma manera, porque no va a sentir pasión por lo que hace. Este Sagitario necesita sentir que está en esa expansión, en esa apertura, ¿vale? Entonces, yo le dije claramente, porque yo lo sabéis, los que tenéis sesiones conmigo lo sabéis, yo soy muy sincera con vosotros. Yo tengo que mirar vuestra carta de manera muy objetiva y hay personas a las que le digo, ese trabajo no es para ti. Y otras personas a las que le digo, que me dicen, pues sí, me gustaría dejar mi trabajo, me encantaría a lo mejor hacer algo diferente. Y hay veces que he tenido que decir, no, mira, el trabajo que está desarrollando ahora es el adecuado para ti. Otra cosa es que tú quieras hacer un proyecto alternativo, pero no dejes el trabajo en el que estás porque realmente tu energía ahí necesita de eso para poder desarrollarse, ¿vale? O para obtener algún beneficio, algún aprendizaje, lo que sea. Entonces, con esto os quiero decir que yo soy muy sincera con vosotros, tengo que serlo, ¿vale? También por mis propios valores y mis propios criterios, ¿vale? Mis propios morales, tengo que realmente ceñirme a la verdad de vuestra carta, ¿no? Aunque muchas veces os guste o no os guste escuchar lo que os tengo que decir, pero tengo que ser fiel a este lenguaje astrológico, ¿vale? Y al final también se trata de vuestro mayor bien. Entonces,
vamos a seguir atando cabos, ¿vale? De por qué un trabajo al aire libre para esta persona sería lo más adecuado, ¿vale? Evidentemente, también vemos aquí, yo siempre miro, cuando alguien me viene a hablar de lo laboral, tiene dudas respecto a lo profesional, siempre miro la casa 6. Luego también, como os he dicho en otros vídeos anteriores, miro la casa número 10 o el medio cielo, que es lo mismo, porque ahí nos habla un poco también de ese lugar que yo he venido a ocupar en el mundo, que puede estar relacionado con la casa 6 o no, ¿vale? Porque esto a lo mejor no siempre necesita que sea un trabajo como tal, a lo mejor puede ser una actitud ante la vida. Pero en esta persona, aquí ya al tener el medio cielo ya en la cúspide de esa casa 10, de ese lugar que yo he venido, de visibilidad que he venido a ocupar en el mundo, ¿no? Y cómo he venido a hacerme visible y a ocupar ese rol que realmente, de eso realmente que yo he venido a hacer, aquí la persona tiene a Piscis, es decir, que esa labor, no ese trabajo más a campo abierto, más libre, ¿no? Que le da a la persona que tiene esa sensación de libertad, porque Sagitario al final quiere ser libre, no le gusta ceñirse en algo rígido. Aquí esto la persona lo tiene que combinar con la empatía, con la sensibilidad de Géminis, con ese, y tiene en común también esa fe de que estoy siendo guiado por un bien mayor, de que esa labor que yo realizo realmente va más allá que meramente lo material, que meramente un intercambio económico que obviamente es necesario para poder mantenernos y sostenernos, ¿no? Pero que está muy unido también a ese servicio, ¿no? Humanitario puede ser, tiene mucho que ver con ese aporte a lo social, con ese encuentro con el otro desde esa parte más sensible, más empática, más de uno a uno. No me habla de jerarquías, sino de ver a la otra persona como que también soy yo, es parte de mí. Entonces aquí realmente, de hecho, la persona luego ya me comentó ya una vez pasado el tiempo también que al final le había salido bien, había tenido un cambio de trabajo y al final esta persona trabaja en la calle, ¿vale? Trabaja en la calle, en contacto con otras personas, entrevistándose con personas, en contacto, ¿no? Con ellas y también, pues al mismo tiempo estando en contacto, ¿no? Tiene que visitar también, porque ya sabéis que Sagitario está también relacionado con los viajes, a veces también tiene que visitar ciertos lugares, ¿no? Conocer a personas de allí, etcétera. Entonces, esto tiene mucho más sentido y realmente es lo que a la persona le va a hacer más feliz, se va a sentir realizada y se va a sentir realmente que está aportando su granito de arena al mundo. Otra cosita también que os quería decir, que también tenemos aquí otro puntito en el número 3, tenemos aquí al ascendente, esa persona tiene ascendente en cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya de por sí que es una persona que se la percibe como una persona cercana, acogedora, accesible, ¿no? Que es muy fácil entablar una conversación con ella. Y aquí, dato importante, cuando tenemos a Júpiter en el ascendente, nuestra carta también nos está mandando el mensaje de confía en tu corazón, confía en tus instintos, toma la iniciativa sin miedo, pero siente realmente eso que va contigo. No tengas miedo a ser tú. Crea tu propia identidad, tu propio albedrío, toma tus propias decisiones, confía en tu propio criterio. Confía en tu propio criterio porque aquí vemos también que Júpiter está también en oposición aquí con Urano que está en Capricornio. Es decir, que también, como vemos, también Capricornio siempre es muy rígido en cuanto a normas, hay que seguir tales protocolos, es como más tradicional, ¿no? Pero aquí al estar en contacto también con Urano, es como que Urano también un poco quiere transformar eso que es más tradicional y hacerlo un poco más a su manera, ¿de acuerdo? Y eso, en cierta forma, favorece también a Júpiter de confía en tu propio criterio, haz eso que te nace del corazón, que te nace del alma. Y siempre y cuando la persona haga uso, ¿no? de esos principios, va a tomar buenas decisiones.
Pero si esta persona no hace caso ni de su Marte ni su Sol en Sagitario, ni de su Júpiter en el ascendente, ni tampoco de ese medio cielo, de esa empatía, esa sensibilidad de Piscis, y decide trabajar pues en una oficina, en un trabajo más tradicional, a lo mejor, no sé, ¿no? Lo típico con un ordenador, esta persona no va a ser feliz, va a ser un infeliz toda su vida, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener muy en cuenta todos estos datos, ¿vale? Antes de tomar decisiones, porque en realidad esto es una guía que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Y como veis aquí, evidentemente, hay muchos más aspectos, pero como norma general es muy interesante que veáis la casa 6, el medio cielo, la casa, siempre que hablemos de lo profesional, el medio cielo y luego el ascendente, siempre puede haber ahí también información, ¿vale? Yo aquí estoy tocando los puntos más sobresalientes, porque si no podría estar aquí 2 horas de vídeo, ¿vale? Después también en el medio cielo, lo que también nos puede dar información es ver el regente de Piscis, que es Neptuno, ¿dónde está? Entonces aquí Neptuno está aquí en la casa 7 en Capricornio. Quiere un poco como fundir esa rigidez, fundir esa estructura tan rígida, quiere hacerlo más flexible, ¿vale? Esta persona no se va a sentir cómoda si tiene que trabajar dentro de una estructura muy rígida o algo que sea como muy mecánico, en el que esté haciendo la misma labor automática y de manera mecánica y muy repetitiva un día tras otro y otro y otro y otro, ¿no? Porque ahí se va a aburrir, ¿vale? Se va a aburrir y va a caer en la infelicidad directamente. Y cuando eso pasa, también luego vemos que hay otras partes de nuestra vida que se nos bloquea, como por ejemplo lo económico, ¿vale? Entonces, bueno, eso es a rasgos generales. Muy importante también, porque esto es algo que se pasa por alto, que tengáis en cuenta la casa 6 de vuestra carta natal cuando también estáis mirando asuntos de trabajo, ¿vale? He traído un segundo ejemplo que es este, ¿vale? Que esto es de una chica, también otra consultante, hace tiempo, hace meses que vino a mí también con esta inquietud, ¿no? Sobre el tema laboral. Y mirad, vamos a irnos al punto 1 primero. Mirad, esta chica tiene un sol en Piscis en casa 11. La casa 11, como veis aquí, tiene tanto a Piscis como luego tiene a Aries, y en Aries tiene a Marte y justo aquí al comenzar Aries tiene a Venus. Vale, pues claro, esta chica se dedica profesionalmente, es agente comercial. Agente comercial y ella trabaja en una oficina, ¿vale? Trabaja en una oficina, luego también se lleva trabajo a casa. Pero básicamente trabaja en una oficina. Entonces, en una oficina, aunque también luego visita a clientes, ¿vale? Visita a clientes tiene reuniones con ellos en diferentes lugares. Ahora os explico más. Entonces, claro, esta persona tiene un sol en Piscis, es una persona que tiene, no es que sea extraordinariamente extrovertida, porque Piscis, un sol en Piscis, no tiene por qué serlo siempre. Hay soles en Piscis que son más bien introvertidos, un poquito tímidos, aunque eso también va a depender un poco del nivel de desarrollo personal que haya llevado la persona a cabo, ¿vale? A lo largo de su vida. Pero aquí, al tener a Marte en Aries, es una persona que, bueno, es muy empática, muy sensible, quiere que el otro siempre se sienta bien, ¿no? Al estar en casa 11, pues va a ser una persona que va a estar muy atenta a las necesidades de los demás. Y eso para un agente comercial es muy importante, porque yo veo mi cliente potencial, qué es lo que necesita y qué es eso que yo tengo de lo que le puedo proveer, qué le puedo vender, ¿no? De mi producto, realmente saber qué es lo que se ajusta más a las necesidades de esa persona. ¿Y qué pasa? Que ese accionar, aunque tenga también esa sensibilidad pisciana, ¿no? También eso le da mucho tacto a la hora de acercarse a las personas, ¿no? De hacerse su propia cartera de clientes. Pero aquí luego también tenemos a Marte, que ojo, Marte está en Aries. Es decir, que aquí una vez que ella detecta, ¿vale?, la necesidad del cliente, se lanza de manera asertiva, en conversaciones directas, sin dudarlo, con autoconfianza. Y aquí con Venus también tiene su parte pisciana, ¿vale? Más sensible, más
sí, más de saber estar, de que no quiere pasar muy, no quiere a lo mejor llamar mucho la atención quizá, pero aquí una vez que ella detecta y sabe qué es lo que tiene que hacer en Aries, se lanza sin miedo, ¿vale? Es una persona que no se lo piensa dos veces. Vale, ahora, ¿qué pasa? Que la empresa para la cual esta chica trabaja, ella trabaja para una empresa de zapatos, ¿vale? De zapatos de señora, de mujer. Entonces, claro, cuando yo me voy a la casa 6, aquí vemos que tiene a Libra, que Libra también está muy relacionado con la moda, ¿vale? Con la moda, hacer algo bonito, ¿no? Que sea también útil, que al mismo tiempo una, pues elegancia, la elegancia tan característica de Libra, con ese carácter práctico, puesto que este emplazamiento, la casa número 6, lo que sabes un poquito de astrología, también se asocia mucho a la casa de Virgo. Entonces, claro, aquí en su rutina, en su labor diaria, ella necesita hacer algo que sea elegante, que sea bueno, dedicarse a algo que contenga esa belleza, esa elegancia, pero que al mismo tiempo tenga un fin práctico y que hay más práctico también que un zapato de mujer, un tacón, una sandalia de verano, lo que sea, bota de verano, lo que sea, ¿no? Entonces, esto también encaja mucho. ¿Qué ocurre? Que ahora ella ha sentido ese llamado interior a hacer algo diferente, algo que más le nace del corazón. Porque esta labor de agente comercial que ella ha venido desarrollando es algo que ha venido un poco como heredado por su familia, porque su padre se dedicaba también, formaba parte de la empresa. Y luego le fue heredado a ella, ¿no? Ella cogió como el relevo. Entonces, claro, ahora aquí la vida, que es muy sabia, aquí en la casa 6 vemos que tiene un trocito de Libra, es decir, ella en su vida empieza dedicándose a eso que hemos dicho antes, y luego aquí hasta que llega un momento en que la vida, Plutón hace su aparición, ¿vale? Aquí en Libra y dice, oye, a lo mejor deberías aquí hacer algún cambio, ¿no? A lo mejor deberías indagar un poco en tu interior, porque ya sabemos que Plutón simboliza también es ese deseo de ir a lo más profundo de nuestro ser y ver qué hay ahí escondido a lo que no hemos escuchado hasta ahora. Entonces aquí aparece Plutón y dice, bueno, quizá podrías hacer algo más, podrías transformar tu trabajo o la manera en la que enfocas tu trabajo podría ser también. Y después tenemos a Saturno que está en Escorpio. Bueno, su luna evidentemente está aquí en las 6, es decir, que esta persona necesita esa profundidad en la labor que hace en su día a día, ¿no? Va a decir, también nos habla de que es una persona que profesionalmente va a ser muy comprometida, evidentemente, que lo va a mirar todo al detalle, va a estar muy atenta a todos los detalles, pero aquí con Saturno como que detectamos ese miedo de, ¿y si me dedico a algo que sea más profundo, algo que esté más relacionado con Escorpio, más relacionado con la psique humana, con acompañar a personas en procesos complejos, ¿no? O en escucharlas, o en algo que tenga que ver con la psicología, porque la luna de Escorpio habla mucho también de la psicología humana, de cómo entendemos cómo funciona la mente, ¿no? De psicología, psiquiatría, entender, ayudar y acompañar a personas que estén pasando por momentos complejos o momentos de crisis, ¿vale? Problemas psicológicos, ayudar a personas en su transformación personal, a dar ese cambio en sus vidas. Entonces, claro, aquí nuestra carta, evidentemente luego esto con los tránsitos y las progresiones que hacemos se ve con más detalle, ¿no? Todos los momentos de la vida, con fechas y tal, pero aquí básicamente sí que vemos que hay un momento en la vida en que la rutina de esta persona le va a pedir, ella va a sentir ese llamado interno a un cambio. Entonces, una vez que hemos detectado esto, ¿vale? En su rutina, en sus hábitos, ¿no? Porque como decimos, el trabajo, la labor profesional forma parte de mis hábitos, nos vamos a la casa 3. Y, o sea, a la casa 3 no, aquí os he puesto el 3 para el tercer paso. Nos vamos a la casa número 10 o al medio cielo, que como ya sabéis se refiere a la labor profesional, nuestra vocación, el lugar, como yo siempre digo, ese lugar elevado que hemos venido a ocupar en el mundo, ¿no? Esa parte visible nuestra de cara a la sociedad, que a veces, la mayor de las veces, está también muy relacionada con nuestra labor profesional, con nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, aquí ella tiene en la cúspide, ¿vale? Del medio cielo,
Yo estoy aquí con el ratón y se me olvida a veces que no lo veis, pero bueno, al empezar la casa 10 tenemos al signo de Acuario y después vemos que tiene aquí también a Mercurio. Bien, ¿qué significa Acuario? Lo diferente, lo divergente, innovar, la libertad, ¿vale? El tener una persona, o sea, aquí este medio cielo en Acuario tan marcado me está hablando de una persona que necesita esa también libertad, esa independencia, ¿no? De Acuario no le gustan las jerarquías, no le gusta que le manden. Es decir, que a lo mejor esta persona puede tener un deseo interno, ese deseo interno y aparte que su carta ya, si yo siento ese deseo interno es porque en la vida estoy llamado a hacer eso, aunque me dé miedo. ¿Vale? Como os dije en un vídeo anterior, el medio cielo también es ese lugar o esa actitud que la vida tiene preparada para nosotros por destino, que es una bendición también, es una bendición, pero que depende de nosotros si hacemos ese trabajo interno de desarrollo personal, que los lancemos a abrirnos a recibir ese regalo, ¿vale? Que lo tenemos ahí esperando a que nosotros podamos aceptarlo. Entonces aquí, esta persona ahora, bueno, en su momento me dijo que le gustaría empezar a dedicarse también al coaching, ¿vale? A acompañar a personas en terapias psicológicas, que claro, eso encaja mucho con su luna aquí en Escorpio, ¿vale? En la casa 6. Entonces, claro, aquí todo empieza a encajar. Y, y eso es lo que la vida le va a pedir. ¿Qué pasa? Que cuando yo llevo mucho tiempo desarrollando una labor profesional que he heredado de mi familia y que puede que esté muy bien y que yo ahí haya ayudado a mis padres, a mi familia, todo eso no lo critico, está perfecto. Y en realidad es una ventaja también que tenemos, ¿no? Porque ya como que tenemos esa oportunidad de adquirir esos conocimientos de quién mejor que de la mano de nuestros familiares, ¿no? Pero llega un momento en la vida que a lo mejor no va a ser para todo el mundo porque la historia de cada persona es completamente diferente. Habrá personas que estén llamadas a continuar en la empresa familiar y darle un giro, actualizarlo, darle ese toque más moderno, hacer las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Como adaptarla a los tiempos modernos, innovar. Pero en este caso, esta persona está llamada un poco a dedicarse a algo más profundo, ¿no? Por su luna en Escorpio, algo que realmente ayuda a las personas, ¿no? Y a entender un poquito, pues, heridas que tengan las personas, traumas, ¿no? Momentos de cosas dolorosas, situaciones dolorosas que hayan transitado las personas, porque aquí también su Mercurio, que es cómo yo pienso y cómo yo me expreso, quiere expresar todo eso desde esa visión acuariana y desde ese entorno acuariano más libre, ¿no? De pensar que yo no tengo que seguir horarios estrictos, no tengo que seguir las directrices que un superior me dé constantemente, ¿no? Me trace, sino que yo quiero, a mí me gustaría tener mi propio criterio y hacerlo a mi manera, ¿vale? Y aquí este acuario va a necesitar mucho ese sentirse libre y con esa libertad sobre todo para poder innovar, para poder adaptarse a los cambios, para poder también con eso contribuir al colectivo, porque o Acuario también está muy relacionado con las actividades humanitarias, ¿no? También con ese mejorar la sociedad, ¿no? Mejorar por lo menos la vida, ¿no? De esos futuros clientes. Entonces, claro, esta persona va a seguir manteniendo evidentemente su sol pisciano, pero esas características van a ser muy bonitas porque esa empatía, ¿no? Siempre que yo esté trabajando con personas, me va a dar muchísima facilidad para escucharlas, para validarlas, para que se sientan escuchadas, se sientan que importan, ¿no? Que valen, que realmente su opinión es relevante. Y a día de hoy ella ya ha lanzado su empresa de coaching, está trabajando, lo lleva a nivel paralelo que su trabajo tradicional que ha llevado desempeñando de agente comercial de toda la vida y está en ese proceso, ¿no? De poder hacer la transición, ¿no? Porque siempre es verdad que cuando queremos cambiar de profesión, de labor, yo nunca recomiendo dejarlo así de golpe, sino que haya un proceso de transición, ¿vale? Paulatino.
Y entonces, bueno, al final también se trata sobre todo de estar atentos a ese llamado del alma, ¿vale? A realmente qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me llama, qué es lo que me nace del corazón hacer, qué es eso que yo hago muy bien, de forma innata y sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Porque todos tenemos talentos. Y aquí, evidentemente, también otro dato que podríamos añadir, esta persona tiene un ascendente en Tauro, ¿vale? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que la persona va a sentir que los procesos de cambio de su vida no van a ser rápidos, no van a ser veloces, no va a ocurrir el cambio de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso lento, lento pero constante y que va a ser firme, ¿no? Es decir, que se va a ir afianzando de una manera fuerte a lo largo del tiempo, ¿no? Y le va a pedir esa constancia a la hora de construir eso que ella desea. Esto es a grandes rasgos bueno, los ejemplos que yo os he querido traer hoy para que veáis exactamente qué áreas de vuestra carta tenéis que mirar, ¿vale? En este caso hemos mirado la casa 6, ya sabéis que siempre que nos refiramos a la labor profesional, mirad la casa 6, la casa 10, aquí hemos mirado la 11 porque es donde la persona tiene el sol, ¿vale? Que está muy relacionado, ¿no? Como esto habla de grupos de personas, de comunidades, está muy relacionado con su trabajo de comercial. Y luego también el ascendente, miradlo también, tenedlo muy en cuenta porque os va a proporcionar información extra, ¿vale? De qué es lo que la vida, qué tipo de ritmo la vida me pide, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona tuviera un ascendente en Aries, pues sería todo lo contrario, ¿no? Que la vida le pide que vaya rápido, que no lo piense dos veces, que acelere. Pero en este caso, con un ascendente en Tauro, la vida te pide que los cambios los lleves a cabo poquito a poco, ¿vale? Con confianza y con persistencia. Y no sé si deciros alguna cosita más que se me venga a la cabeza, porque aquí también hay muchos aspectos, ¿vale? Pero como ya digo, quería deciros los más representativos para que vosotros en vuestra carta ya a primera vista podáis sacar, ¿no? O pueda sacar de dudas, ¿no? Y luego ya los aspectos aquí es que me podría tirar horas y horas hablando. Pero bueno, espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis en comentarios. Os recuerdo que tenéis abajo el enlace para formar parte de la comunidad totalmente gratuita de WhatsApp, en la que yo comparto información astrológica todos los días. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Así que nada, que tengáis buen día y cuidaros mucho. Chao, chao.